tratando de averiguar qué había pasado con con sus sus familiares. familiares. Entonces, O sea, no tanto sus descubrimientos, que eran como reiterativos, sino decir, y me encontré con cientos de familias que habían gastado mucho dinero, que vivían todavía en incertidumbre, de que les había sí. pasado, que necesitaban cierres. Sí, hablas Y, muy casualmente de la diáspora, de la gente que se tuvo que ir de la reservación en miedo, pero no sigue a esas. y sobre todo, yo creo que si vas a hacer eso, tienes que hablar de la gente que construyó fortunas a partir de eso y que las heredó y que están hechas a partir de asesinatos de sangre, que creo que es un problema muy actual en Estados Unidos, sobre todo a partir de casos como mucho más amplios como la esclavitud. Pero lo que pasa es que no puedes hacer un cierre del pasado, borrón y cuenta nueva y todas esas cuestiones si no resuelves la desigualdad que produce todo ese despojo, todo ese crimen. Eh, y que básicamente, pues, hay por ahí hay una frase de un viejo anarquista que decía, no hay fortuna bien hecha. O sea, no hay riqueza en este mundo que no esté fundada en el crimen. Entonces, pero es difícil de aceptar porque entonces Tienes te, que, te- tienes que hablar de que la gente que ahora dice, ay, no, yo no hice nada, yo nomás nací en esta familia, no es mi culpa que yo nunca he tenido esclavos, nomás. Y hablar acerca de la responsabilidad que esa gente tiene es como, es, la gente se resiste a eso por cuestión de principios y de identidad sí. racial. Y, Y no solo por cuestiones de que específicamente haya un crimen o un asesinato, sino, o sea, si te fijas, es un proceso de despojo basado en la raza, en el género, que está muy sí, chido retratado. sí, me parece. Sí, efectivamente, bueno, para mí, la primera parte, cuando plantean esta historia, es como, eh, parece, parece más universal, tal vez incluso lo que es, porque yo no conozco, por ejemplo, cuando empiezan a cortar los ejidos para empezar a venderlos, bueno, pensé en eso, pensé, pues como los ejidos aquí en México, como las formas de poder de propiedad de la tierra que existen. Y pensé, sí, bueno, cómo ese modelo es exitoso en otras partes del mundo. Y me hizo pensar si esta forma de retrato podría existir bueno, definitivamente podría existir así en México y qué forma tomaría esta clase de historia. Sí, es que es muy universal. O sea, básicamente lo que tú necesitas para despojar a alguien de cualquier cosa es primero volverlo mercancía. Mm, Porque si lo vuelves mercancía, puedes adquirirlo legalmente. Pero la economía funciona a través de una serie de procedimientos extraeconómicos, políticos, criminales, etcétera, que tú puedes forzar a la gente a base de violencia más estructural, más invisible, a supuestamente vender de buena voluntad cualquier cosa. Entonces, es, es, eh, es un proceso que justo cuando yo hablaba de, a lo mejor, yo lo estoy leyendo desde una perspectiva más antropológica, porque básicamente la expansión de la frontera es retratada en Estados Unidos a partir de la expansión de ciertos valores, de ciertas formas de propiedad, hombres que se hacen a sí mismos, emprendedores, el trabajo arduo, etcétera, pero es un proceso enorme de despojo. Y ese no solo en la frontera norteamericana, es el proceso de la expansión del Estado y del mercado. Es incorporar e imponer ciertas lógicas, pero que son lógicas de, de acción y de disposición. Eh,
rescatar ahí ciertos personajes o sea, que yo me quedé a ver, cómo era la vida esta de Ana, la hermana, la que era como más, Que le da todavía vuelta en el hacha. vinculada. Sí, o sea, eso está chido porque es ver a las personas, o sea, no es su dimensión de víctima, no son las muertas de Osage, es Ujú. así como, bueno, son individuos. Sí. Entonces, Mencionaste los paralelos con Ciudad Juárez, que es mm, como pensar así cómo existe una cultura de muerte que está así como fomentada, o bueno, no fomentada, pero mantenida por el Estado, en el que el status quo se mantiene sí, porque no hay valoración de las víctimas. ¿por qué la mataron? Porque puede. Y no sé si tú te acuerdas cuando decían, no, pero ya van a agarrar al asesino serial, Ajá, a sí, la sí. banda de traficantes de órganos, etcétera. Sí, Pensando sí. justamente con la idea de que es una cosa lo que produce una cantidad de muertos tan impresionante. No, es que son muchas cosas. Seguramente había asesinos seriales, seguramente había traficantes de órganos, seguramente había Nomás impunidad para la clase sí, de crímenes que existen en todos lados, pero en Chihuahua. Impunidad. sí, un despechado que estaba seguro que si mataba a la mujer que no le correspondía, no iba a pasar nada. Pues sí, porque iba a restaurar su honor porque la mujer le dijo que no. Y ¿cómo se atreve esta vieja? Sí, quizá, fíjate que sí pensé, dije, a lo mejor la cuestión de haber estado tan cerca de Juárez y de todos esos mitos Ujú, respecto a resolver el caso ujú. y pues lo absolutamente risible que es eso, me hizo quizá innecesaria la tercera parte, pero pues... A mí lo que me pareció interesante, o sea, bueno, en la segunda parte, la justicia que existe es la justicia criminal, la justicia de vamos a agarrar a quien mató a... Y en la primera parte, el nivel de injusticia es tan amplio, es tan grande, la sociedad es injusta, que la barra, así para, ¿qué sería que la gente recibiera justicia? Está aquí, y la barra, y agarrar a los asesinos está por acá abajo. Es muy, no puede ser poco, porque es muy importante, y al mismo tiempo, cuando piensas en la historia de un pueblo, eh, si piensas en la historia de Juárez o la historia de Chihuahua, pensar en la muerte de 5 personas es como pensar, bueno, se resolvieron esos 5 casos, eso significa que hay justicia. Ujú. Y el libro no sé si cree en eso. La verdad, yo creo que el libro no cree eso, pero, pero por la longitud del segundo capítulo te hace pensar en eso. Te hace pensar que... No, yo creo que el segundo capítulo describe a la perfección esa serie de complicidades de las que participan todos. Por ejemplo, cuando Hale asegura a un indígena por $25,000 que necesita la firma del médico, la firma del banquero, la Sí, sí. firma de los Oye, los testigos. doctores nunca hubo justicia por esos cabrones. No se hablan, no Eh, hubo perseguidos. estaría bueno ver Los hermanos, los hijos que tuvieron, no sé. ándale, sí, no sé si podría escribirse un libro acerca de cómo recuerdan los descendientes de la gente que se benefició Sí. de estos crímenes, de cómo recuerdan o cómo a ellos les platicaron de estos eventos. Ujú. Pero, Pero a mí se me hace muy, quizá una cuestión en la que bueno, de hecho sí profundiza. Eh, en qué extensión, y yo creo que el asesinato de un indígena puede ser considerado asesinato, porque todavía sale Hale de la cárcel y mm, quiere regresar a vivir al sí, condado sí. Osage y se considera amigo de los Osages y el esposo de Molly, Molly, ¿cómo se llama?
Ernest, también quiere pasar sus últimos días con sus ahí, hijos, después de con haber sus tratado de hijos, matar a su sí, mamá. Sí. y que después se descubre que supuestamente iban a estar en la casa que explotó. No sé, hay una Sí. disociación que a mí me parece... Iba a matar a sus propios hijos. Sí. O sea, interesante y personal, pero que no explora, sino que da constancia. Yo supongo que él elige ese distanciamiento, el escritor, pero Sí. eso da para